Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Estamos iniciando una nueva semana, la última de este noveno mes del 2023, del mes de septiembre. Hoy vamos a hablar de un tema que por años desgraciadamente es recurrente: la violencia y el asesinato de mujeres en el país. Tengo distinguidas personalidades que me acompañan esta mañana para abordar tan importante tema en Honduras. Recordemos que por primera vez en la historia también nuestro país tiene una mujer presidenta y ese cargo lo ostenta doña Xiomara Castro de Zelaya. Aquí está conmigo la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, la licenciada Estrella Fugón. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. La defensora de los derechos humanos, Honorina Rodríguez. Honorina, bienvenida. Gracias, buen día, aquí estamos. También está la representante de la organización feminista 100 Más Mujeres, María Angélica Mía. Buenos días, María Angélica. Gracias. Agradecida por la invitación. Gracias. ¿Cuántas mujeres han muerto de forma violenta en Honduras? Decía yo, estamos a pocos días de terminar el noveno mes del 2023. Bueno, como todos los años, nosotras siempre demandando, exigiendo justicia para las mujeres. En lo que va del año, alrededor de 300 mujeres han sido asesinadas. Se hablaba que hasta principios de agosto eran más de 270, y con todo lo que se ha dado en estas últimas semanas, que ha habido 2, 3 y hasta 4 mujeres en diferentes lugares que han sido asesinadas. Esto, por supuesto, es grave, es alarmante para nosotras, para la población hondureña tiene que verse de esa manera, pero sobre todo para quienes tienen la responsabilidad, digo yo, por la seguridad y la vida de las personas, y en este caso de las mujeres, porque en lo que va del año, por ejemplo, no podríamos precisar o decir que se ha atendido un 10% de los en investigación de muertes violentas de mujeres del 2022. Estoy hablando del pasado. Y si hablamos de este año, menos. No tenemos ese tipo de datos. Y por supuesto, tampoco tenemos información de... Es decir, se sigue atendiendo y tratando como, ¿qué digo yo? Como los últimos 15 años, toda la problemática que tiene que ver con violencias contra las mujeres y los femicidios. Violencias contra las mujeres porque aparecen diferenciadas en los datos o en los registros. Dice agresiones sexuales, violaciones, incesto, violencia intrafamiliar, trata de personas y otros. Pero, violencia intrafamiliar, y es de preguntarnos contra quién es que se dan más ese tipo de situaciones o esas violencias. En realidad es hacia las mujeres. Por tanto, si no nos quieren escuchar como humanas, como personas, como ciudadanas con derecho, decirles que nos asiste el derecho de que somos más del 52% de la población en el país. Pero sobre todo también entender que cuando se atiende a las mujeres, y están bien las mujeres, que son el bastión central y principal de las familias, van a estar bien las niñas, los niños, las familias que están a su alrededor, la comunidad, y al final eso tiene sus efectos en la sociedad en conjunto, don Raúl. Sí, Licenciada. Sí, creo que es lamentable cómo las mujeres no estamos teniendo respuestas por parte del Poder Judicial, ¿no?, ante todos los femicidios que han habido durante el año, y que bueno, cada vez el acceso a la justicia para nosotras las mujeres es menor, ¿no? En el 2013 la tasa de femicidios pasó de 14.6% al año 2021 con el 6.8%,
Y bueno, seguimos nosotras siendo las víctimas, ¿no?, de este sistema patriarcal, de este sistema racista, ¿no?, que siempre está en contra de nosotras, de nuestros cuerpos. Y es lamentable cómo hay una gran cantidad de denuncias por violencia doméstica y no hay una respuesta, ¿verdad? Yo creo que esto se podría empezar a mitigar, ¿no?, de múltiples maneras. Y creo también que al darle atención a estos casos que son denunciados, porque en primer lugar hacer una denuncia es un gran reto para las mujeres, porque nos genera miedo, nos genera pánico, pero también esas mujeres valientes que deciden interponer una denuncia ante la violencia doméstica, que creo que ahí comienza muchas cosas, ¿no? Entonces, cómo la falta de respuestas también nos pone en riesgo a las mujeres y no se está haciendo nada para velar o para garantizar la vida de las mujeres. Es lamentable también cómo muchas mujeres jóvenes están siendo víctimas, ¿no?, de este sistema criminal, de este sistema genocida, porque ahora no matan a una mujer, matan a 2, a 3 mujeres y de formas muy crueles, de formas muy violentas. O sea, han muerto mujeres quemadas, han muerto mujeres desmembradas. La forma tan violenta y tan cruel con la que se ensañan contra nuestras vidas y nuestros cuerpos es lamentable, es alarmante, y yo creo que es momento de llamarnos a la acción, ¿no? Sí, licenciada María Angélica Mía, usted como representante de la organización feminista 100 Mujeres, comentarios iniciales, lo que ellas dicen es cierto, y lamentablemente Sí. en los medios tenemos que pasar noticias de la muerte de mujeres, desgraciadamente casi a diario. Así es, quiero rescatar 2 ideas de lo que han dicho mis compañeras. La primera es que siendo mayoría no estamos siendo respetadas. El dato es del 53% de la población somos mujeres en Honduras. Y rescatar también que tenemos 2 grandes problemas desde el punto de vista de la concepción social de toda esta violencia hacia la mujer. El primero, uno, es que hemos desarrollado una cultura que ya no respeta la vida bajo ninguna de sus formas y nos ha alcanzado en una forma más feroz a las mujeres. Y en segundo lugar, la impunidad que rodea a toda esta violencia, ¿verdad? Existen casos que podrían marcar el inicio de una nueva situación de justicia en Honduras, y quisiera traer a colación el caso de Keila Martínez, donde hemos visto una degradación de la acusación al respecto de lo que ocurrió con ella, donde se inició con un femicidio agravado y estamos en este momento con un homicidio imprudente. Pareciera que se hiciera una burla de la muerte de una mujer que ocurrió en custodia del Estado. Este caso me pareciera que no se dan cuenta la relevancia que tiene y que podría ser un hito para cambiar la situación de lo que es el femicidio y la violencia contra la mujer en este país, porque desafortunadamente pareciera ser que mientras no se castigue, las cosas van a seguir empeorando, como los números nos lo están diciendo, ¿verdad? Me sorprendió de sobremanera escuchar el discurso de la presidenta en Naciones Unidas, donde dice que la violencia se ha ido controlando, y los números no nos dicen eso, ni las situaciones locales por ciudades tampoco lo dicen. Entonces, quizás este espacio deba ser un llamado a todas esas mujeres que están en posiciones de poder y que pueden cambiar el cuadro. Y no solo me refiero a la presidenta de la República, me refiero a la presidenta de la Corte, me refiero a la viceministra de Seguridad, me refiero a la ministra de la Secretaría de la Mujer, me refiero a la ministra en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo sienten el actual gobierno? Bueno, las violencias contra las mujeres son una problemática de salud pública, son un problema sistemático. La violencia contra las mujeres es sistemática, es estructural, no obedece precisamente a un gobierno u a otro. Pero sí, los gobiernos tienen responsabilidad en las formas
medios y mecanismos de atención a esas problemáticas en el país. Y pues teníamos, digamos, expectativa, porque cuando hay cambio de autoridades, generalmente se dan situaciones diferentes o se cambian formas de atender los problemas. Pero lo que tiene que ver específicamente con denuncias de violencias en contra de las mujeres, honestamente se sigue atendiendo en algunos casos igual y en otros realmente peor. Porque después de la pandemia no hemos logrado que, hablando de Francisco Morazán, de los juzgados especializados contra la violencia, no hemos logrado, por ejemplo, que se pueda hacer los citatorios en debida forma, digo, forma que sean de inmediato. No se ha logrado que las audiencias puedan ser atendidas en su momento, sino a cuando hay espacio, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses o más, y esto tiene que ver con conciencia, falta de voluntad política, es decir, no hay conciencia de la problemática. ¿Por qué? Porque si hubiera conciencia de la problemática, asignarían los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios. El Poder Judicial, en el gobierno anterior le dieron 80 millones de lempiras para construir o para crear juzgados especializados contra la violencia. Y todo el tiempo las autoridades del Poder Judicial se llevaron diciendo que iban a hacer un diagnóstico para identificar los lugares donde era prioritario o donde había mayor problemática, más denuncia. Los juzgados no cuentan con el personal necesario para atender la demanda que existe de violencias en contra de las mujeres. El Ministerio Público no tiene el personal suficiente ni los recursos técnicos y logísticos para la investigación de las muertes violentas de mujeres. En general, la investigación en el país es un punto sensitivo porque están también las mujeres desaparecidas y no hay tampoco la forma de investigación. Las actuales autoridades, nosotras no decimos que no trabajan, todo el mundo trabaja y todo el mundo hace algo. El problema es que no hay el recurso humano necesario ni la voluntad de querer hacer. El Ministerio Público dice la ley que debe tener el 3% del presupuesto y apenas tiene como 1.3, 1.4% de presupuesto en general. Y así otras instituciones. En el momento que las autoridades no están distribuyendo los recursos y asignando los recursos necesarios de acuerdo a lo establecido en la ley para atención a las problemáticas de las mujeres, hablando de la población en general, pero pues estoy específicamente hablando de las mujeres, no se va a avanzar en el país. Porque uno se pregunta si nosotras, que no somos autoridades, que no estamos en esos espacios en donde se toman decisiones, pensamos que si se juntan todos los operadores de justicia y analizan y revisan toda la mora que tienen cada uno en el Ministerio Público, en el Poder Judicial es la bolsa donde llegan todas y todos los casos. Pero, ¿qué ha pasado? Dijimos, bueno, entra un nuevo Poder Judicial, esperemos que nos den un registro en 6 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, pudieran decirnos cuál es la mora con respecto a situaciones de las mujeres en todos los sentidos, no solo violencias contra las mujeres, sino los aspectos laborales que están planteados ahí en el Poder Judicial, todo tipo de delitos relacionados o en contra de las mujeres presentados en el Poder Judicial, y al día de hoy no tenemos eso. La Policía Nacional tiene sus debilidades porque si hablamos de una comunidad allá donde solo hay una posta o
o desde la posta tienen que ir a esa comunidad, en muchos de los casos ellos no conocen la ley contra la violencia doméstica ni siquiera. Y sabemos que no es que tienen que conocerla y sabérsela de memoria, pero sí tienen que saber que existe y que en estos determinados casos, pues, o buscan apoyo, pero no pueden partir de lo que sienten, de lo que piensan como hombres, igual para los jueces, sino que deben partir en realidad de lo establecido en la ley, pero también desde la conciencia, y no justificar a los agresores. En el momento que normalizamos la violencia contra las mujeres, en ese momento nos matan. Sí. Licenciada Estrella, usted dijo hace un momento que no ha habido respuesta de los operadores de justicia. Sí, de acuerdo. ¿Qué esperan? ¿Qué falta? ¿Qué no han hecho? Sí, bueno, primero, lo primero que hacen es conciliar, ¿no? Que ese es uno de los factores por los que las mujeres no continúan con el proceso de la denuncia. O sea, muy pocos casos han podido llegar, ¿no?, hacia los juzgados, a ser discutidos, ¿no? Y creo que ese es un primer paso, ¿no? O sea, hablando siempre en el marco de la violencia doméstica, claro que hay muchas otras violencias, como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, muchos otros factores externos también que son necesarios que sean denunciados, ¿no? Yo creo que también es necesario que se puedan ampliar las unidades de investigación de femicidios y que éstas se puedan encontrar en la DPI, en la policía, en el Ministerio Público, porque creo que esto facilitaría los procesos. Si hay una unidad específica para atender los casos de violencia contra las mujeres. Y bueno, o sea, recordar también que la violencia es un continuum y que todas estas medidas que se pueden tomar a través de una unidad especializada para garantizar a las mujeres una atención de calidad que no se tiene, porque las mujeres terminan siendo revictimizadas, lo que no les permite continuar el debido proceso a las mujeres, porque viven intimidación, más allá del agresor, o sea, también por parte de las autoridades, ¿verdad? Porque eso hacen, o sea, revictimizan a las mujeres, o sea, hacen que retrocedan para no tener que darle seguimiento, ¿no?, a estos casos. Y bueno, yo creo que al final es eso, ¿no?, lo que también nos deja como resultados las muertes de las mujeres, y hay un conformismo también y una normalización, o sea, de que bueno, en los medios de comunicación se está hablando que nos están matando y ya es natural, es más, ver noticias de cómo nos están asesinando. Y es lamentable que todo esto continúe y que desde el Estado tampoco se esté garantizando, ¿no?, la seguridad para las mujeres. Sí, María Angélica. Sí, es importante destacar que existen los datos. En algún momento se podía aducir que no existían datos, pero ahorita tenemos datos de muy buena calidad. El CDM provee datos de muy buena calidad a tiempo oportunos. El Observatorio de la Violencia provee datos oportunos. Ellos mismos nos dan un mapeo general de dónde están ocurriendo las cosas. La materia prima la tenemos. Necesitamos esa voluntad política para poder accionar, porque tal y como dicen mis compañeras, y estoy totalmente de acuerdo, se necesita más recursos humanos para poder ser más expedito. Sin embargo, yo quisiera ser puntual, que existen cosas que ya están a nivel de juzgado y sin embargo no se avanza con la celeridad requerida, porque mientras no se señalen y se castiguen culpables, la población sigue percibiendo que el matar a una mujer es algo habitual de todos los días y que no tiene ninguna importancia. Creo que ese concepto de normalización de la violencia, que muy bien lo explicó mi primera compañera, es importantísimo, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado de tal manera a que maten mujeres que ya no reaccionamos. En psicología se habla de dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje por sensibilización y el aprendizaje por habituación.
hemos caído en la habituación de que una muerte violenta de una mujer es lo más normal y natural y que no tiene ninguna consecuencia para la sociedad. Tenemos que rescatar el concepto del valor de la vida humana y del respeto de la vida humana, porque de otra manera seguimos en esta espiral ascendente con respecto a lo que son las muertes violentas de mujeres, aunque también existe un montón de muertes violentas a los otros grupos que habitan el país, como ser los niños y como ser los hombres. Sí, aquí me dice, solo voy a leer esto, el abogado Leonel Núñez me dice, muy buen programa, yo estoy en contra de la violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica, pero sería bueno que investigaran cuánto abuso existe hoy en día por parte de muchas organizaciones feministas contra el hombre, inventando violencia de hombres, chantaje de algunas mujeres para que el hombre mire a sus hijos, y que si existe una clase vulnerable hoy en día es el hombre. La tasa de asesinatos y homicidios contra el hombre es mucho mayor de las damas. La involucran las damas al crimen organizado cada día. La involucración de las damas al crimen organizado cada día es mayor. Hoy existen mujeres que mandan a asesinar. Creo que este tema debe verse en proteger y fortalecer a la familia. Y si fortalecemos la familia, vamos a fortalecer el respeto entre hombre y mujer. No es con penas que se reducirán los delitos, es con educación, sin discriminación. Hombres y mujeres somos iguales ante los ojos de Dios, dice el abogado Leonel Núñez. Qué bueno que él refiere a toda esta situación de violencias. Es curioso cómo se recurre, yo no puedo hablar de un caso particular, ¿verdad? Pero no puedo comparar las violencias en contra de las mujeres por parte de agresores hombres que las violencias contra hombres generadas por mujeres. No tiene una comparación, sino pues entonces también estuviéramos hablando de las violencias contra los hombres, pero en el espacio hablamos de las violencias que afectan a la mayoría de la población en el país, porque debo insistir que las mujeres son el bastión central y principal de las familias. Al ser violentadas, agredidas, esos efectos están en los niños, en las niñas, en toda la familia que está en esos hogares, no solo en la mujer. Entonces, por tanto, al final, la sociedad es afectada por esa violencia que ejercen los hombres. Y yo no creo que los hombres puedan estar contentos por eso. Cuando hay situaciones de separación de las familias o hay denuncias, porque se dice que inventamos, bueno, yo no diría definitivamente eso, podría haber un caso aislado, excepciones hay en todo, pero es importante también decir que sí, hay mujeres que se ven involucradas en asuntos delictivos o en criminalidad organizada. Yo estoy segura que esas mujeres no están ahí por querer o por placer. Esas mujeres están ahí por conexión, por intimidación, por mil razones, o porque sencillamente fue una persona que las captó en un momento que tal vez no era el mejor en su vida, ¿no? Pero, y no es que la justifique, pero es importante que se pudiera las autoridades a hacer investigación sobre este tipo de situaciones, el por qué las mujeres están involucradas en criminalidad organizada. Y yo quiero aprovechar, licenciado Raúl, este espacio porque en este momento usted nos consultaba de cómo está toda la situación y cómo lo de las autoridades y todo. El Congreso Nacional de la República en casi 2 años, porque este año, mire, ya está terminando septiembre, no han podido aprobar una ley con respecto a derechos humanos de las mujeres. Y hay presentadas al Congreso Nacional más de 7 leyes que tienen que ver con trabajo doméstico, casas refugio, violencias contra las mujeres, la ley integral, violencia política hacia las mujeres, la ley de educación
integral para prevención de embarazo en adolescentes. Y digo, ¿por qué la menciono? Porque, bueno, fue vetada también al final. Entonces es una violación de los derechos de las mujeres, de las jóvenes y todo esto. Entonces, se está en deuda con eso, pero además, en este momento tienen varias semanas de no trabajar debidamente, porque probablemente algunas comisiones sí estén trabajando, como digo, pero los tiene paralizados el hecho de que no se ponen de acuerdo cuando tienen una responsabilidad. No se ponen de acuerdo para elegir las autoridades en el Ministerio Público. La abogada Jenny Almendares es la persona con experiencia, capacidad, mejores calificaciones y además por medida afirmativa es mujer y debieran tener a una mujer. Por tanto decimos, Jenny Almendares debe ser la fiscal general. ¿Por qué les tienen tanto enredo? Bueno, lo sabemos. En realidad la población hondureña, yo les digo, que quieren hacer consulta popular, miren, yo pienso que eso es, como dicen, tocar al buey con vara corta, ¿no? Porque estoy segura hoy que si hacen una consulta y es transparente, una consulta popular, el resultado sería 80% para Jenny Almendares. Entonces, no es posible que quienes tienen una responsabilidad en este momento la evadan de una u otra manera y estén sin accionar. Y yo les digo, bueno, ahí están hablando de convocar a reuniones para esto, para lo otro en el Congreso. Bueno, a esos que tienen hoy mayoría simple, vayan y aprueben todas las leyes que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres. Ese es un reto para ustedes, pero es una oportunidad a la vez de cumplirle a la población hondureña, porque insisto, cuando hablamos de las mujeres y hablamos de atención a las mujeres, no es solo para las mujeres, es en realidad para la sociedad en su conjunto. Es importante ver que existe la Secretaría de Salud Pública, tiene una parte que está obligada a atender por medio de la Consejería de Familia a los hombres agresores y a las mujeres agredidas. Y hay 11 consejerías de familia hace como 10, 11 años. No ha crecido una más y no han mejorado las formas de atención. Siguen atendiendo con las limitaciones de siempre. Un poder judicial que no ha aperturado más juzgados contra la violencia. Pero María Angélica mencionaba algo bien importante y es que tienen datos, tienen información, porque fíjense que el movimiento de mujeres y feministas ha trabajado estudios, veedurías sociales, investigaciones que reflejan toda la problemática que tienen las mujeres en el país, las jóvenes y las niñas. Entonces, para las autoridades está facilito para tomar las decisiones en todos los sentidos, porque la información la tienen ahí. Y como si fuera poco eso, don Raúl y población hondureña, el movimiento de mujeres y feministas presentó sendas propuestas a lo que fue la comisión de transición de estas autoridades y las propuestas están ahí. El fin de semana pasado estaba reunida la asamblea de la plataforma 25 de noviembre. Ahí han tomado varias decisiones y uno de los puntos centrales es la lucha contra la violencia, porque vienen 16 días de activismo en contra de la violencia a las mujeres. Bien, voy a hacer la primera pausa, luego continúo hablando con mis invitados. También va a participar en la línea el doctor Denis Castro Bobadilla, que estaba viendo el programa, pero hay problemas de agua en la capital. Voy a ir con Steven Salgado, se encuentra en una de las represas, para luego ir a la pausa. Steven, ¿cuál es la situación de las represas en la capital? Adelante. Nos quedamos en agua. Raúl y también todos los televidentes del foro La Entrevista. Como ustedes observan, el nivel de la represa Los Laureles y
está lo que es bastante bajo. Vemos bastante el tema del sedimento. La fecha, hoy 25 de septiembre, normalmente según los pronósticos o las características que presenta nuestro país, es que es tiempo de invierno y hay bastante lo que es lluvia, por lo cual los niveles están estables. Sin embargo, vemos este sedimento que incluso ya hay alguna maleza que se encuentra en esta zona, que es evidencia de que no ha llegado el nivel del agua hasta esta altura. Así que esta es la situación que se vive. Incluso al fondo se observa lo que es una línea oscura, que son los niveles de lo que el sedimento está mostrando. Así que la situación aquí no es halagadora, porque al final el impacto de esto va a terminar en los barrios y colonias. Y la represa Los Laureles abastece al menos un 60% o 50% lo que es los barrios de Comayagüela. Así que la situación, como ustedes observan, no es halagadora. El año pasado reportábamos en esta fecha y tenían incluso que hasta levantar lo que es esta cortina que ustedes observan aquí. Así que así está la situación, licenciado Raúl. Bastante alarmante, sobre todo porque el fenómeno del Niño va a continuar y según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgo, es que estará lleno o el tema de las lluvias estará bastante escaso por el tema del fenómeno del Niño. Todo esto son secuelas del calentamiento global, que lastimosamente los hondureños somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con el foro de la entrevista con las imágenes de mi compañero Alan Rodríguez. Continuamos sobre este tema de la violencia contra la mujer en el país. Está en la línea también el doctor Denis Castro Bobadilla. Doctor, usted me hacía algunos comentarios de soluciones. Aquí voy a decir, hasta el momento se señala y se queja de un problema, solo se plantea de violencia, efectos y lo que es prevenir, que pueden señalar como prevención, que sugieren las penalistas. Doctor Castro, buenos días. Yo ya le voy a decir prevención. Buenos días, Raúl. Buenos días a sus invitadas esta mañana. Bueno, yo le comentaba eso, ¿por qué razón? Mire, el problema de la violencia es un problema ya planteado por la Organización Mundial de la Salud. No es un problema nuevo en Honduras, ni va a ser nuevo en los próximos años. Es un problema constante. La Organización Mundial de la Salud lo estableció para iniciarse el milenio. Este milenio que estamos viviendo lo trabajó entre 1995 y el año 2000, porque se establecía que este milenio, esta centuria que estamos viviendo, iba a ser marcado en los países como el nuestro por un incremento y por la enfermedad, así se llama, es la enfermedad del tercer milenio, la enfermedad llamada violencia, y usted lo puede ver en todos sus efectos, que es lo que han estado planteando sus panelistas básicamente. Los efectos que son las hospitalizaciones, los maltratos, y el colmo es la muerte de las personas. Y en ese sentido, quisiera decirle, don Raúl, que al público, que no deja de tener razón un expositor que no se le puso mucha atención. En realidad hay violencia general en el país, no solo contra las mujeres, sino contra los varones, contra los niños, una violencia colectiva, una violencia social, que muy bien lo dijo la licenciada en psicología, creo que una de las invitadas, lo plantea muy bien. Es una sociedad que necesita, obviamente, esa necesidad se plantea en algo. Como es una enfermedad del tercer milenio, se plantean las soluciones en un plan nacional de salud preventiva, que nosotros solo tenemos plan de salud curativa, es decir, vemos los efectos. A cada rato usted puede ver esas imágenes, pero somos una sociedad que poco hace o casi nada, de acuerdo a los índices planteados, no solamente por sus panelistas, sino por el Centro Nacional de Observatorio de la Violencia de la Universidad, que también solo da datos, pero de nada nos sirve, porque en todos los programas de televisión se ven esos datos como rutina. Ya estamos como rutina prácticamente. En realidad, se necesita que en un plan nacional de salud, la prevención de salud mental
que es lo que menos tenemos en Honduras, y de programas de prevención de todos los hechos violentos del país. De nada sirve, por ejemplo, que tengan más juzgados, esos efectos, que tengamos pabellones especiales y rápidos fiscales, de nada sirve, esos son efectos. El detalle es cómo prevenimos estas circunstancias. Y las organizaciones feministas me parece a mí que se han quedado cortas por el tráfico real y público a través de uno de los nuevos elementos que crean sociedad y que están creando sociedad en nuestro país, una sociedad inadecuada. Los medios de comunicación. Yo entiendo que hay una psicóloga, le puede hacer más sobre el tema. Los medios de comunicación es la nueva estructura que forma ciudadanos. Y usted se va a ver que están inundados. Además, es lo que más ofrecen, es el desprecio a la mujer como instrumento, en programas, en guías, y entonces iniciarse un proceso de seleccionar lo que el público ve, sobre todo en una población como la nuestra, que no pasa de ver un mercantilismo hacia la mujer como un efecto utilitario. Estoy dando un ejemplo nada más. Yo sé que pueden haber otras personas que pueden presentar mejores argumentos, pero ya sabemos que no hay suficiencia en muchos sectores, pero dentro de un plan nacional preventivo de salud en cuanto a la enfermedad del tercer milenio, usted no lo ha observado. Don Raúl, usted va a ver que hablamos de hospitales, pero ¿dónde está el hospital del trauma? ¿Dónde está el pabellón que vamos a tener para los efectos y la terapia que debe de existir? Porque trauma no solamente que tenga un choque. El Hospital Nacional del Trauma va a recibir personas golpeadas, maltratadas. ¿Cómo se va a dividir ese hospital? Ahí pueden intervenir en la parte tratable, en lo que se llama salud mental. Pero usted no va a ver ese espacio, todavía no lo vemos ese espacio. Yo por lo menos no he visto ese espacio. Yo he pedido la construcción de ese Hospital del Trauma para descongestionar el hospital escuela porque es excesivo, ya no hay pabellones para tratamientos rutinarios. Es más el trauma que otra cosa, en términos generales, accidentes, lo que fuere. Pero esto que usted ve, ese es el efecto de una sociedad que tiene una enfermedad que se llama violencia. Somos una sociedad que perfectamente se diagnosticó por allá en Suiza, que seríamos una sociedad en este milenio eminentemente violenta, y usted no me deja mentir. Cualquiera que sean las razones, pero los indicadores hacen que el nuestro sea, lamentablemente, yo realmente lo siento mucho, pero no hemos podido desarrollar, no hemos visto un secretario de Estado en el campo de la salud que tenga un conocimiento amplio de lo que la prevención puede hacer en muchas de estas cosas que vemos efectos y que mantiene ocupadas las autoridades. No es un problema policial, porque tiene que haber una denuncia, no es un problema fiscal, porque tiene que haber una denuncia. Y luego, como bien dijo una de las invitadas, doña Honorina, tener lo expedito y atención y la responsabilidad de una atención datada. Pero todo eso es una estructura que se tiene que montar en una nación que esté convencida que la violencia es lo que más está matando a los hondureños. Fíjense bien, mueren más hondureños en el año por todos los efectos de violencia que todas las enfermedades naturales juntas. Para que usted tenga un dato interesante, la pirámide de la muerte de los hondureños está a la inversa. Es decir, la muerte violenta, que es lo que menos muere una población, es lo que más muere el hondureño de la noche a la mañana, ¿verdad? De un día para otro. Y eso lo que nos vemos es una política preventiva y a nivel estatal, pero una propuesta, por ejemplo, de las organizaciones como esta u otras, cómo prevenir, porque las causas son en infinitas cantidades de causas. Ahora hay mucha mujer que se ha involucrado en actos ilícitos y obviamente esa es la parte más débil de algunos actos y ahí lo podemos ver. También vemos, como acabo de decir, el uso de la mujer para efectos de publicidad, para la desnudez, etcétera, etcétera, para buscar mercadeo. Y entonces se vuelve un efecto utilitario, un efecto desvalorado en nuestra sociedad, una sociedad que tiene un déficit educativo en todo su contexto. Muchas gracias por el tiempo, don Raúl, y gracias a las señoras por escucharme. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que... Sí, bueno, a mí me parece como bien delicado el hecho de poder justificar
la violencia y también los femicidios, ¿no?, contra las mujeres, como bueno, o sea, están involucradas en el crimen organizado y justificamos, o sea, que las estén matando, o esa justificación también de bueno, pero es que andaba vestida de cierta manera, andaba en la calle a altas horas de la noche, y cómo esa culpabilidad también recae sobre nosotras. Y creo que el doctor tocaba algo muy importante, y es que no hablamos de salud mental. O sea, no tenemos acceso a salud mental, ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni las niñas, ni las juventudes. Y es lamentable cómo también, bueno, recién pasó la semana contra los suicidios, y es lamentable las estadísticas que hay, y qué triste también que tengamos que ver a las personas como números. Es lamentable también que los estemos viendo como números y no como seres humanos. ¿En qué momento nos convertimos en personas que no tienen corazón, que no le ponen sentimiento a las cosas, y que ahora solo somos eso, una estadística más para los estados, una estadística más para las muertes violentas? Y creo que hay varias formas en las que de repente podríamos comenzar a trabajar desde la prevención, y bueno, no responsabilizando a las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Porque no es nuestro trabajo, no es nuestro papel. Aún así, nosotras tenemos una fuerte intervención dentro de los centros educativos, y eso no es nuevo. Las organizaciones de mujeres y feministas tenemos años de estar trabajando para poder fortalecer, ¿no?, los liderazgos de las mujeres jóvenes, pero también para prevenir la violencia doméstica, para prevenir la violencia sexual. Y por eso creo que hay dos instituciones importantes estatales que tienen la responsabilidad de implementar, no sé, metodologías dentro de los centros educativos para poder educar en prevención de femicidios, en prevención de violencia en general, ¿no?, ya que hablamos de que están asesinando a todos los sectores, ¿no?, pero también, o sea, con un enfoque de género. Y yo creo que es importante también traer a la mesa de discusión la educación sexual integral, que también es prioritaria para las niñas, para los niños, para las juventudes. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos también evitar o prevenir el abuso sexual, la violencia sexual. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas, o las mujeres jóvenes, o cualquier otra persona puede identificar cuando esto está sucediendo. Mientras que estamos hablando sobre prevenir, y que los niños y las niñas no escuchen sobre estas temáticas, las violencias van a seguir, y no vamos a en ningún momento reconocer. Y luego, ¿qué sucede? Cuando llegamos a una edad adulta o una edad adolescente, identificamos y reconocemos lo que pasó o lo que nos hicieron, y ahí también se van generando muchos problemas a nivel psicoemocional, a nivel mental, ¿no? Entonces también creo que es pensar en todas esas cosas. Y la otra es la Secretaría de Salud también, que bueno, creo que necesita fortalecer, ¿no?, las consejerías de familia, que ya ha mencionado Norina, que solamente hay 14 consejerías. 11, bueno, a mí me reportaron que habían 14, pero 11 consejerías de familia, y que bueno, esto permite a las mujeres levantar o fortalecer su autoestima, y a los hombres pues reeducarse sobre los casos de violencia, ¿no? Porque esto también no es una responsabilidad solamente de las mujeres, y no se trata solo de educar a las mujeres, sino también cómo los hombres se van repensando o replanteando su forma de vivir y de tratar a las mujeres. Entonces, creo que es importante también empezar a ver estos dos sectores, no como una división, sino más bien cómo nos vamos deconstruyendo. Y bueno, hay que empezar por algo, pero sí hago mención de estas dos instituciones que creo que deberían de asumir esa responsabilidad de garantizar, y bueno, y dejar también como todos estos prejuicios conservadores, porque en realidad lo que necesitamos es poder avanzar en derechos humanos, pero también en derechos sexuales y reproductivos, que poco o nada tenemos. Tenemos ahora ya la PAE, que es como para nosotras un primer paso, sin embargo no está tampoco todavía a la venta, al uso de toda la población en general, ¿no? Entonces sí necesitamos como empezar a mitigar todas estas cosas.
Dice María Carolina Flores, buenos días Raúl, importante el tema que abordan. Es importante la prevención y la educación sexual, pero cuando se habla de ellos, la iglesia son los primeros en oponerse. Licenciada María Angélica Mía, comentarios. Tiene el micrófono. Sí, disculpe. Sí, creo que es muy importante retomar algunas de las cosas que han dicho mis compañeras. Honorina mencionó algo muy, muy importante al respecto de cómo debía enfocarse el problema desde una perspectiva sistémica. Y quiero pues recordarle a la teleaudiencia que la teoría de sistemas habla de muchos espacios, un sistema gigantesco que abarca al Estado hasta llegar a una unidad que es la familia. Todas las intervenciones, retomando ideas del doctor Castro, todas las intervenciones deben tener espacio en dichos sistemas, ¿verdad? Los tomadores de decisiones deben actuar de acuerdo a lo que los datos proveen. Ella nos habló, la compañera Honorina nos habló de algo importantísimo y que yo quiero retomar, y es, tenemos un proceso que eligió a una persona idónea para ser fiscal general de la República. Y vemos cómo ese proceso se ha ido enlenteciendo hasta el punto que estamos en un estancamiento. No entendemos en términos sencillos cómo se pudo llegar a encontrar esta persona idónea como es Jenny Almendares, que reúne todos los requisitos para ser un excelente fiscal general y que no pueda ser simple y sencillamente nombrada, porque no es cuestión ni de elección. El mismo proceso la eligió. Eso nos da una idea de cómo se visualizan los procesos en los cuales las mujeres están vinculadas. Decía el doctor, y quiero retomar también lo que decía la compañera Estrella, el proceso de salud mental. Salud mental forma parte de ese megasistema, exosistema que nos cubre a todos, y no estamos teniendo una verdadera sombría de conservación de la salud mental, al punto que la violencia ha venido a sembrarse dentro de nuestra cultura. Y usted lo puede ver desde dichos populares, ¿verdad? Existen departamentos completos que son reconocidos porque no te metas con fulano de tal porque es de tal departamento. No lo voy a mencionar para no seguir afianzando esa cultura de violencia, pero tal departamento se caracteriza porque la gente es enojada y te puede hasta matar. Entonces, tenemos mucha permeabilidad con respecto a la violencia en nuestra cultura. Y finalmente, sí, definitivamente las organizaciones donde estamos mujeres no somos las responsables de tomar las decisiones de Estado, pero sí, como bien lo dijo Estrella, llevamos mucho tiempo trabajando con los espacios de base para generar estas nuevas culturas de respeto a la vida, porque tanto vale un hombre como una mujer. En este momento estamos nosotras tres representando una gran mayoría y eso debe ser tomado en cuenta, ¿verdad? La mayoría debería ser tomada en cuenta y las decisiones deben ser tomadas para favorecer a la mayoría. Y mucho más importante, cuando es un país donde la mayor parte de las familias están regentadas por la presencia de una mujer. Que el crimen organizado tiene que ver con la violencia, definitivamente juega su papel, ¿verdad? Pero no podemos echarle toda la culpa al crimen organizado porque ese es un espacio completamente aparte de la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, creo yo que estamos ante un círculo vicioso que necesita tener una ruptura, ¿ok? En algún momento. Y en este momento nosotras probablemente estamos sugiriendo la visibilización hacia todo proceso que acelere la resolución con justicia de todos estos casos que se han ido presentando, porque no se resuelven y la impunidad es uno, no el único, de los grandes enemigos. Sí, permítanme una breve pausa y continuamos. Continuamos en Comayagua. Hace unas semanas encontraron a una mujer muerta y a quien torturaron y con un mensaje en el que la MS daba a entender que ellos la ejecutaron por pelea de territorios. ¿Podría ser un importante número de mujeres ha incursionado en las maras y pandillas?
¿Qué manejan de eso? Bueno, como dije antes, sabemos, reconocemos que hay muchas mujeres que han tenido o se han involucrado en criminalidad organizada o criminalidad, digo yo, es decir, llámese mara, pandilla, narcotráfico, crimen organizado. Claro que las hay, no son la mayoría de hecho. Y seguir insistiendo que hay que investigar por qué esas mujeres llegaron ahí. Y estoy segura que no precisamente por querer. Yo quiero referirme a lo que hablaba el doctor Denis Castro, porque sí me parece vital lo que tiene que ver con la prevención. Y sé que nos quedan pocos minutos. Pero en lo que es prevención de las violencias contra las mujeres y por supuesto de la violencia en sus diferentes magnitudes en el país y desde los diferentes grupos de criminalidad, para prevención tiene que ver educación, salud y seguridad. En realidad todo el gobierno, pero específicamente esto, ¿por qué? Nosotras tenemos años de lucha e insistir que la currícula educativa debe tener contenidos de derechos humanos, de derechos de las mujeres y precisamente de prevención de las violencias. Pero no logramos ni siquiera avanzar en que haya educación sexual para las niñas y los niños, para las jóvenes y los jóvenes. Qué difícil. Decir que es algo vital porque eso nos tiene que quedar grabados en la cabecita a todas y a todos. Las organizaciones de mujeres hacen acciones para contribuir con los estados o los gobiernos a cumplir con su responsabilidad social para con las mujeres, las jóvenes y las niñas. Las organizaciones de mujeres y feministas no son autoridad, no tienen autoridad y no tienen tampoco la responsabilidad. Por eso siempre estoy insistiendo, autoridades, en este caso operadoras de justicia, tienen responsabilidad por la seguridad y la vida de las mujeres. El doctor dijo algo bien importante, don Raúl, con respecto a los medios de comunicación y dijo que son medios que forman. Y la verdad es que sí. Y lamentablemente no solo los medios de comunicación, sino todo lo que se comunica de forma informal, digital sobre todo, realmente hace mucho daño. Pero yo quiero invitarle, don Raúl, a analizar la posibilidad de que un resumen como el previo a este foro pueda pasarse al menos 2 o 3 veces a la semana, porque por su importancia, realmente hacer este tipo de programas es cumplir con una responsabilidad social. Nosotras agradecemos estos espacios porque es poner en el debate público, es poner granitos de arena para que las televidentes y los televidentes tengan información, para que los operadores de justicia también escuchen lo que estamos diciendo. Eso realmente es clave. Entonces, es invitarle a que puedan analizar esa posibilidad de que resúmenes como esos puedan transmitirse, a lo mejor incluyendo medidas de prevención en contra de las violencias. Eso sería súper bueno, don Raúl. Cuando decimos que salud, educación y seguridad tienen para prevención, es que quiero también corregir que nos retroalimentaban aquí, en efecto son 14 consejerías de familia. Aspiraríamos a que hubiera una por departamento al menos para salud mental y para todo lo que ya debe ser y fortalecer esas consejerías de familia. Otra cosa es que aquí en seguridad, por ejemplo, si toda la Secretaría de Seguridad incluyera dentro de sus planes de formación
lo que es la prevención contra las violencias hacia las mujeres. ¿Y por qué decimos hacia las mujeres? Porque las violencias que se dan hacia las mujeres tienen que ver con ese patrón patriarcal, con esa forma de socialización de las relaciones entre las personas que da o provoca relaciones desiguales cuando da más, otorga el poder a los hombres sobre las mujeres. Eso es importante reconocerlo, porque desde ahí entonces la violencia no se va a ejercer de la misma manera y de hecho no se ejerce de la misma manera. Es importante, por ejemplo, que las autoridades puedan, don Raúl, valorar qué costos tienen las violencias contra las mujeres. Otra cosa es de preguntarse, ¿qué está haciendo el Estado de Honduras, el gobierno, para resarcir el derecho de los niños y niñas que han quedado huérfanas y huérfanos producto de los femicidios? ¿Cuáles son los efectos que genera en las niñas, los niños y la población en general las violencias contra las mujeres por la causa patriarcal? O sea, porque sí es cierto que en el país se ha perdido la sensibilidad por todas las violencias que se viven, pero decir que además para las mujeres viven violencia hasta en el espacio que debieran estar seguras, que es la casa. Don José Caballero en Santana. Don José, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Lo estamos escuchando? Sí, me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero empezar primero felicitando a las personas que están ahí, las mujeres que están ahí, pero la verdad que no tienen toda la razón. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar. Yo tengo 45 años de casado con mi esposa. Tuvimos un noviazgo sincero. Ustedes hablan de una violencia generalizada contra la mujer, pero no es cierto. La violencia es generalizada, hombres y mujeres. ¿Por qué ahora se ha incrementado las muertes de las mujeres? Podríamos decir, porque ahora ellas están alcanzando otro, ya no es la misma mujer de antes, la mujer humilde, la mujer sencilla. Recuerden ustedes que en un país no pueden haber dos presidentes, en un equipo de fútbol no pueden haber dos capitanes, no pueden haber dos árbitros, no pueden. Entonces alguien, solamente uno tiene que tomar la decisión. Y recuerden ustedes que las violencias se generan primero, hay una violencia psicológica, después viene la violencia física. La violencia, señoras, es generalizada, es hombres y mujeres. No deben de haber organizaciones en defensa de la mujer. Tiene que ser organización para la defensa de hombres y mujeres, pues, y todos mueren igual. Ahora todos mueren igual. La mujer no muere solamente por ser mujeres. Ustedes saben muy bien que hay muchísimas mujeres que están metidas en asuntos que no andan bien, pues. Y Alfa sacó una estadística la vez pasada de que de los que consumen alcohol, el 54% son mujeres, el resto son hombres. Del porcentaje de que consumen alcohol, el 54%, y lo mismo en fumar, no digamos en drogas. Y saben una cosa, a la señora que está ahí, mire, ustedes no hacen gestiones para, como dice la policía, para endurecer el blanco, no hacen eso. Ustedes solo generan como diciendo, los hombres son los culpables, ellos son los culpables. No, la mujer tiene mucha culpa también. No nos equivoquemos. Con mi esposa nos llevamos excelentemente bien, porque fuimos sinceros. Y hay unas cosas importantísimas que cuando fuimos novios yo le dije, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y ella me dijo, sí, así lo voy a hacer. Y así lo hizo, y yo no tengo ningún problema. Ninguno. Las mujeres a veces tienen problemas porque no son sinceras también. Los hombres también tienen problemas porque no son sinceros. Entonces,
llevar estadísticas. Y ella dijo ahí, no es nuestra responsabilidad, dice la señora, no es nuestra responsabilidad. Si eso es fácil, sacudirse de las responsabilidades es fácil, y echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa al Estado, echarle la culpa a la Secretaría de Seguridad. Eso es facilísimo. Eso no se requiere tanto estudio. ¿Qué hacen ustedes? Vaya, me pregunto, ¿qué hacen ustedes para, como quien dice, evitar que eso siga sucediendo? ¿Van ustedes a algún lugar allí y reúnen todas las mujeres y les dicen, miren, ustedes tienen que hacer esto, tienen que vestir de esta manera, tienen que hacer esto? No, ustedes solo dicen, somos la organización de defensa de las mujeres y las vamos a defender. No, no es así. Es bien difícil realmente, pero la defensa, señoras, la defensa tiene que ser generalizada, hombres y mujeres, porque tanto hombres como mujeres perecen. Hoy en día la situación es difícil, tanto para mujeres como para hombres. Recuerden, tanto para mujeres como para hombres, la violencia es generalizada. Entiéndanmelo, por favor. Pasen buen día y las felicito. Buenos días, licenciada. Sí, bueno, yo creo que es importante resaltar que quienes matan a las mujeres y quienes matan a los hombres son hombres. Y lamentablemente nos llaman a ser sumisas, a ser devotas, a sujetarnos a los mandatos del patrón. Y de eso se trata, ¿no?, este sistema patriarcal, de seguir órdenes, y entre más calladas nos quedamos, mucho mejor para satisfacer sus deseos, sus órdenes. Y bueno, yo creo que no es algo reciente de que estén matando a las mujeres. Lo que pasa es que ahora hay visibilidad, ahora hay acceso a las redes sociales, ahora hay acceso a los medios de comunicación, a las radios comunitarias. Hay tantas fuentes para poder darnos cuenta de lo que está pasando en el país. Yo creo que no es algo de ahorita, sino de años, y ha sido parte de toda esa estructura que está instalada hace siglos. ¿Y de cuál estructura hablo? De ese sistema patriarcal, hegemónico, que nos llama a nosotras a ser sujetas, y no sujetas de derecho, sujetas del patrón, del hombre. Entonces yo creo que debemos seguirnos revelando, es un proceso el poder empoderarnos, el poder tomar nuestras propias decisiones. Y llamo a las juventudes, a las mujeres, a alzar la voz, a no quedarse calladas. Y sé que esto muchas veces se convierte en un privilegio, lamentablemente, pero recuerden que no están solas, que somos una, que somos muchas, y que cada día nos multiplicamos más, y que tienen un movimiento de mujeres y feministas que las respalda, que va a estar ahí para ustedes, para acompañarlas en cualquier proceso que ustedes lo requieran. Así que sí estamos haciendo un trabajo, y no me gustaría responderle a esta persona, pero sí me gustaría decirle como, ¿qué están haciendo ustedes para contrarrestar todos estos datos o todas estas muertes que hay hacia los hombres? O sea, nosotros sí estamos siendo llamadas a la acción y vamos a seguir de manera incansable hasta en algún momento poder ver, ¿no?, que nuestros objetivos estén, ¿no? O sea, que tengamos un sistema o un poder judicial fortalecido, con un enfoque de género, una Secretaría de la Salud, una Secretaría de Educación, que son necesarios, ¿no? Me dice Magda, la Biblia dice que la mujer debe someterse al hombre en obediencia, pero siempre que el hombre conozca de Dios. O sea que no porque la mayoría, no porque la mayoría no conoce de Dios, dice. Licenciada María Angélica. Sí, es importante recordar, ¿verdad?, que nos encontramos ante una estructura cultural que ha sido construida en el transcurso de la historia y que se ha caracterizado precisamente por eso, por esa misoginia, por ese patriarcado, por esa inigualdad de poder, ¿verdad?, donde siempre se ha puesto a la mujer en una condición de desventaja. Los tiempos cambian. Y con los tiempos, las mujeres estamos educándonos mucho mejor, las mujeres estamos adquiriendo un autoconcepto mucho más sólido y saludable, porque en el pasado nos instruía para ser aguantadoras, soportadoras. Mientras más aguantaba una mujer, más buena era.
y podía estar aguantando abusos físicos a diario y decían, es que es una santa, ¿cómo aguanta? Esas cuestiones poco a poco estamos haciéndolas cambiar a través de la educación a nuestras hijas e hijos, ¿verdad? Porque la educación se da por igual a hombres y mujeres a nivel del hogar. Como decía Honorina, a nivel de diseño curricular, no tenemos estos contenidos de respeto por la vida de otro ser humano y sobre todo por respeto de la dignidad de los mismos seres humanos. Quiero también traer a la discusión las personas de la tercera edad. Hay un montón de mujeres de tercera edad que en este momento están siendo maltratadas, violentadas en sus derechos, que están siendo desposeídas de sus pertenencias e incluso asesinadas por parientes cercanos, dígase nietos, dígase hijos, para beneficio personal del hechor. Y ese espacio no lo discutimos. Y en las noticias cada semana sale una anciana que ha sido asesinada o que ha sido maltratada para eso. Ese es un espacio que también tenemos que señalar, porque ¿quién está haciendo algo por estas ancianas y por el daño psicológico que ocasiona el maltrato y el abandono, tanto por la familia como estatal de dicho grupo? La tercera edad es un grupo que también debe ser rescatado dentro del espacio de mujeres violentadas. Considero yo que tiene que haber, como les decía, un punto de quiebre, y buscar ese punto de quiebre probablemente sea el trabajo que tenemos nosotros como organizaciones de mujeres. Y al respecto de la vinculación de la religión con con la problemática que estamos discutiendo, pues quiero recordarles también a las personas que están muy apegadas a sus creencias, y yo soy creyente, que parte de nuestro dogma es que Dios es amor y no podemos vivir en un espacio donde el amor no existe y que ha sido totalmente sustituido por violencia. Autoridades del gobierno están viendo en este momento. ¿Qué les recomienda usted a ellos? Sí, yo quisiera que las autoridades del gobierno fueran un poquito más específicas en su accionar. Una de las cosas que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, por ejemplo, y lo vuelvo a mencionar, probablemente sea mi última intervención, es el juicio de Keila Martínez. El juicio de Keila Martínez es un juicio que está marcando un hito histórico para la justicia de las mujeres en este país, y lo han ido degradando en cuanto a importancia y han ido desestimando los cargos hacia las personas que están vinculadas en dicho femicidio agravado, porque moriremos diciendo que es un femicidio agravado, no un homicidio imprudente. Entonces, ahí tienen un punto donde podemos generar un punto de quiebre, definitivamente. Otro punto de quiebre que podríamos tener en este momento es darle el seguimiento por parte de los entes investigativos a los últimos femicidios que se han dado, porque y no solo femicidios, sino también ataques a mujeres. Hace unos meses hubo un atropellamiento de una muchacha por su expareja y no supimos qué paró con eso. Entonces se denuncian, se hacen capturas, pero no se habla de cómo se ha dado el proceso. Ese es otro punto de quiebre, ¿verdad? Tenemos portales de transparencia, podríamos tener noticias de cómo van avanzando dichos casos, ¿verdad? Y al igual que dicen mis compañeras, si a nivel de Secretaría de Salud existiera algún tipo de propuesta integral para el manejo físico y psicológico de todas las víctimas involucradas en un acto de violencia contra la mujer, entiéndase víctimas directas como familiares, pues ahí tienen 3 propuestas que pueden ser implementadas en este momento. Muchas gracias por la participación esta mañana de María Angélica Mía, representante de las organizaciones feministas 100 Más Mujeres. Aquí me dice Gloria Gómez García: someteos los unos a los otros. Efesios 521, someteos unos a otros en el temor de Dios. 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ajá. Gracias, don Raúl, por el espacio. Es lamentable que pues a estas alturas podamos recurrir a todo lo que promueve. Por eso nosotras decimos con todo respeto, las iglesias son espacios de dominación, de promoción de la sumisión y de las violencias y abusos contra las mujeres. Es triste, pero es así, es una realidad, pero mujeres no están solas. Hay instituciones que desde el Estado y el gobierno son responsables por usted, su seguridad y su vida. Hay organizaciones de mujeres también que dan apoyo y solo buscando apoyo salimos de las situaciones de violencia. Un saludo quiero enviar a las mujeres políticas del Foro de Mujeres Políticas, a la gobernadora de Cortés, abogada Alexa Solórzano, que queríamos que estuviera también hoy aquí, en otro momento será. Decir que todo lo que mencionaba Angélica es totalmente válido a manera de propuesta de lo que estamos diciendo, no solamente para atender, sino para prevenir las violencias contra las mujeres. Y con lo que tiene que ver con los femicidios, las nuevas autoridades que van a ingresar al Ministerio Público tienen una gran oportunidad y a la vez una responsabilidad de crear esa unidad de investigación de muertes violentas de mujeres, así, de forma específica. Fortalecer la Fiscalía de la Mujer, la que tiene que ver con las etnias, con discriminación, y al Poder Judicial decirle, todavía se puede. Pueden sacar todo lo que hay de mora en casos relacionados con las mujeres y revisar realmente qué todavía tiene la oportunidad de tener una respuesta, cómo resarcir ese derecho a estas mujeres que han denunciado violencia. Una cuestión para el 911 que es vital, porque nosotras decíamos que se esté la línea 114, que haya especificidad, sí. A la Secretaría de Seguridad decirle que todos esos operativos, al Ministerio Público, todos los operativos debieran tener un enfoque especializado que relacione la atención a las mujeres de forma diferente, a las personas con discapacidad, a las personas mayores y a las mujeres también que pertenecen a las etnias. Es decir, para hacer realmente un enfoque de interseccionalidad. Decir, don Raúl, es vital este momento para lo del presupuesto general de la República. Hay ya por ahí circulando toda la cuestión de la propuesta, no se discute todavía, pero es importante decir a todos los diputados y diputadas, incluyan que ese 5% de transferencia del gobierno central a las municipalidades sea 15% para las mujeres y no 5%, porque estamos hablando de que la mayoría o todos los municipios tienen mayoría mujeres, como en efecto somos mayoría en el país. Agradecer realmente este espacio, don Raúl, su voluntad, Alexander, Canal 11, por supuesto, por identificarse siempre con nosotras, y dejo la invitación para que realmente puedan, por ejemplo, pasar un par de veces a la semana unos resúmenes como esto con aspectos de prevención de las violencias en contra de las mujeres, don Raúl. Gracias, Honorina. Un gusto tenerla esta mañana de lunes 25 de septiembre. Licenciada Estrella Fogón, gracias. Comentarios finales sí. Y su mensaje a la población. Gracias. Sí, para las personas del gobierno que nos están viendo, les invito a elaborar un plan de trabajo para prevenir los femicidios. Esto en consulta de las organizaciones de mujeres y feministas. Y bueno, también un llamado importante a respetar el Estado laico, porque Honduras en su constitución menciona que es un Estado laico. Es un pequeño recordatorio.
Muchas gracias. Así están las cosas. Hemos abordado esta mañana el tema de la violencia contra la mujer en nuestro país. Les deseo una buena semana. No nos cambien. Siga con nosotros en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Buenos días.